muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Hola a todos mis hermanos en Cristo de la Iglesia Cristiana Celular Misionera, sean bienvenidos a este servicio dominical. Como cada domingo podemos juntos poder celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, antes de poder orar, dejarles un texto bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Hechos 4:31, que dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué bueno es, hermanos, cuando uno está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Y ese es lo que nos toca en esta serie, el gobierno del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies para poder dirigir una oración a nuestro Padre Celestial y que Él sea dirigiendo todo este tiempo especial que vamos a tener con Él? Muy bien, vamos ahí a inclinar nuestro rostro, cierre sus ojos para que no se distraiga y vamos a levantar una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por un día más, por una oportunidad más de poder estar en tu presencia y poder estar reunidos todos juntos para poder, Señor amado, celebrar tu nombre en este servicio dominical. Dios, perdona nuestros pecados e iniquidades y transgresiones y lávanos y límpianos con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea gobernando cada hogar, cada familia, que tu presencia pueda estar reposando sobre cada vida en este día y aún, Señor, en los amigos y amigas que nos están visitando, tanto por nuestra página Facebook como por nuestro canal de YouTube. Que tu nombre siempre sea glorificado, bendito Dios, como cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, después ya de poder haber orado al Señor, ¿qué les parece si cantamos al Señor?
Vamos ahí a darle esos cánticos de alabanza a nuestro Dios. Y como siempre, nos acompaña el Ministerio de Alabanza. Adelante, por favor, mis amados hermanos. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así?
libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en belleza, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si te doy para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si te doy para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si te doy para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si te doy para mí. Soy hijo de Dios, si lo Escuchemos la palabra del Señor. ¿Cómo están, amados hermanos? Qué gusto volver a encontrarnos en este culto maravilloso.
Qué bonito es asistir, permanecer, desear, anhelar, estar en la presencia de Dios. Así que estamos contentos de estar con ustedes en este día para que juntos podamos entender lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere que aprendamos cada día, no para saberlo, sino para vivir de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Muy bien, yo quisiera que tomen asiento, por favor, y vamos a continuar con nuestra serie Bajo el Gobierno del Espíritu Santo. La semana pasada habíamos concluido presentando los signos o símbolos del Espíritu Santo, y el último signo que vimos fue el Espíritu Santo como vino. ¿Se acuerda? Que aprendimos 3 cosas allí. Primero, el Señor nos hablaba que no debíamos embriagarnos con vino, y ese no era una orden que no debemos hacerlo. Lo segundo que vimos, pero sin embargo sí debemos llenarnos del Espíritu Santo. Y esa metáfora es interesante, dijimos, porque el Señor allí nos habla que así como las personas se llenan de vino su cuerpo, o de licor, o cualquier tipo de licor, puede ser vino, puede ser cerveza, puede ser whisky, puede ser vodka, lo que fuere, así como las personas llenan de licor su cuerpo, y luego el licor se apodera de su mente, se apodera de sus palabras, se apodera de sus acciones. Bueno, dice el Señor aquí que nosotros, en vez de llenarnos de ese vino, nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo y dejar que Él tome control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras manos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de todo. Eso significa que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a cometer menos errores, nos vamos a equivocar cada vez menos. ¿Por qué? Porque es el que nos dirige, y cuando Él nos dirige, Él nunca se equivoca. Dios jamás se equivoca, y entonces siempre nos llevará a tomar buenas decisiones en la vida, y por eso hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y luego hablamos que lo tercero que habíamos hablado la semana pasada es que el creyente debe llenarse permanentemente del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede llenar del Espíritu Santo? Lo dijimos primeramente, que debe llenarse hablando los salmos, ¿verdad? Cantando con salmos, como dice, ¿no? Hablando los salmos entre vosotros con salmos, como dice el apóstol. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer? Hablar los salmos significa que debemos tener siempre en nuestra boca la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestra boca, entonces significa que siempre esta palabra va a estar guiando, va a estar encaminando todas nuestras palabras, y no vamos a caer en los errores que a veces solemos caer. Entonces, por eso es importante que hablemos siempre la palabra de Dios. Eso, y cuando estamos hablando la palabra de Dios, dice que eso ayuda para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. También hablamos que otra manera de llenarse del Espíritu es cantando himnos y cánticos espirituales. Entonces, los cánticos que tienen que ver con adorar a Dios, que tienen que ver con engrandecer el nombre del Señor, que tienen que ver con reconocer sus maravillas, sus prodigios, sus bondades, sus misericordias. Todo eso tiene que ver con engrandecer, y cuando hacemos eso, cuando estamos cantando, entonces estamos llenándonos del Espíritu. Por eso, cuanto más tiempo usted vive ocupado en las cosas del Señor, usted se va a llenar más del Espíritu Santo cada día. Por eso es muy importante, hermanos, nuestra vida. Ahora, claro, cuando usted ocupa su boca más en palabras agresivas, en palabras obscenas, usted ocupa su boca para renegar, para criticar, para murmurar, usted ya no se va a llenar del Espíritu, pues. Usted se va a llenar de un espíritu de murmuración, se va a llenar de un espíritu de crítica, se va a llenar de un espíritu rebelde, pero no se va a llenar del Espíritu Santo. Para llenarnos del Espíritu Santo, dice aquí, hay que tener la palabra de Dios en nuestra boca y hay que cantar cánticos. Y esos cánticos deben salir del corazón, de ahí del profundo, que deben ser sinceros, honestos, que realmente queremos alabar al Señor. Y finalmente dijimos que dando gracias a Dios. Otra manera de llenarse del Espíritu, dando gracias a Dios en todo. En todo. ¿Qué significa en todo? En todo momento, en toda circunstancia. Y esto nos habla acerca de la oración.
Nosotros siempre debemos estar orando al Señor. Para llenarse del Espíritu hay que estar orando a Dios, pero especialmente dando gracias al Señor. Bueno, así como hacemos cada mañana, ¿se acuerda? En los devocionales. Bueno, si usted se levanta juntamente con nosotros a los devocionales, bueno, o si lo ve diferido, no lo sé, pero qué importante es tener los devocionales, porque en los devocionales lo primero que hacemos es dar gracias a Dios, y así es. Y cuando usted da gracias a Dios, estamos orando, pero agradeciendo a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Llenándonos del Espíritu Santo. Y aquí dice Dios, en todo. Eso quiere decir que cuando usted expresa su dolor, cuando expresa sus quebrantos, usted puede expresarle sin quejarse, sino agradeciendo al Señor. Y eso es una de las cosas que hemos aprendido. Muy bien, entonces hermanos, para concluir la idea es que nosotros, al ser llenos del Espíritu, estamos controlados completamente por el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere, que el Espíritu nos controle completamente. Y hoy vamos a seguir en esa secuencia hablando bajo el gobierno del Espíritu. Mire, el Espíritu Santo es el que consuela. Como estamos llenos del Espíritu, entonces es el que consuela, es el que aconseja, es el que fortalece y guía a los creyentes, acercándolos más y más cada día a Jesucristo. Ahora, la pregunta inicial es, ¿por qué motivos se debe estar bajo el gobierno del Espíritu? Bueno, los creyentes deben estar bajo el gobierno del Espíritu Santo por los siguientes motivos. Primero, porque el Espíritu fue enviado para que esté con su iglesia. O sea, no hay forma de que la iglesia viva sin el Espíritu. Dios mandó al Espíritu Santo para que esté con la iglesia. De modo que la presencia del Espíritu en la vida del creyente es de vital importancia, porque ella los llena de gozo y de poder. Una persona que está llena del Espíritu está gozosa y está llena de poder, aún en los momentos difíciles de la vida, para enfrentar las diversas adversidades de la vida que pueden venir como consecuencia de predicar el Evangelio de Jesucristo o propios de la vida común. Las adversidades pueden venir por muchos motivos. Pero ante la tribulación, el Espíritu Santo estimula al creyente a seguir conquistando y logrando aquello que debe ser alcanzado. No se detiene ante la crítica o las amenazas, sino con las fuerzas renovadas por el Espíritu, se puede decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque hay la fortaleza. Uno siente, uno percibe la fortaleza del Espíritu en su ser. El apóstol, que nos da mayor luz sobre la realidad, sobre el ministerio, sobre la ayuda del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, es el apóstol Pablo. El libro de los Hechos está lleno del ministerio del Espíritu en la vida de los apóstoles y también en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente. Pablo reconoció que su ministerio estaba bajo el gobierno del Espíritu Santo, que sin su dirección era imposible cumplir con los mandatos del Señor. Dios nos ha dado muchos mandatos. En los evangelios, Jesucristo nos ha dado muchos mandatos. Y esos mandatos, el apóstol Pablo va a decir, bueno, los mandatos del Maestro son muchos, pero sin la presencia del Espíritu va a ser muy complicado poder cumplirlos. Así que por eso Pablo enseñó puntualmente sobre la necesidad de vivir cada día en el Espíritu. En sus epístolas dedica mucho espacio para capacitar a la iglesia sobre el caminar en el Espíritu. La iglesia debe aprender a caminar en el Espíritu. En las epístolas, por ejemplo, de Romanos y de Gálatas, subrayan el contraste que existe entre la vida bajo el gobierno del Espíritu con la vida bajo el gobierno de la ley y la vida antigua de pecado. En las epístolas de Corintios y Efesios enfatizan la obra del Espíritu en los corazones de los creyentes y en la iglesia. En cada epístola, Pablo pone en evidencia la importancia del Espíritu de manera comunitaria como personal. El Espíritu Santo no es
ni ha sido, ni debe ser una moda en la iglesia, porque a veces alguno lo puede poner como una moda. Él es el consolador, Él es el que guía, Él es el que redarguye, Él es el que enseña, Él es el que trae luz de las Escrituras, Él es el que da poder a los creyentes para cumplir el ministerio y con todos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. De esta misión del Espíritu iremos seguramente hablando cada semana, así que es importante aquello. Ahora, ¿qué más? Por eso es que la iglesia del Señor tiene que ir encaminándose cada día en la dirección del Espíritu. Y vamos a ver un ejemplo de la iglesia de Tesalónica, cómo es que la iglesia de Tesalónica tuvo que aprender a caminar en el Espíritu. Quiero llevarles allí al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Mire lo que dice allí. Pues vosotros, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué importante! Vamos mirando esto. La iglesia de Tesalónica es un claro ejemplo de cómo se debe encaminar cada día en la dirección del Espíritu Santo. Pablo inicia su epístola recordándole a la iglesia cómo fue sembrado el evangelio en esa ciudad, en esas familias, en sus corazones. Dice, no solamente yo les di la palabra del Señor, que es lo central, que es lo esencial. O sea, no fue solamente con palabras, sino dice que fue también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. De modo que los que oyeron el evangelio se convirtieron de sus malos caminos y se volvieron a Dios, aceptando a Jesucristo como su Señor en medio de gran persecución, pero con gozo en el Espíritu. ¿Se da cuenta cómo es una iglesia que aprende a caminar en el Señor? Una iglesia unas personas que aprenden a vivir en el Señor, pero que estas personas, cuando entienden el evangelio, reciben a Jesús como su Señor y el Espíritu viene a ellos y les llena de gozo. Y no importa si hay persecución o no, ellos se llenan de gozo, se llenaron de gozo. Sin embargo, esta iglesia que se había llenado del Espíritu aún no había entendido la nueva vida que poseían y que esa nueva vida demandaba de ellos una nueva conducta. Recuerda que habíamos hablado que hemos sido recreados en Dios, que somos una nueva creación del Espíritu en Cristo Jesús. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Bueno, esta iglesia también fue creada por el Espíritu en Cristo, y de modo que toda persona creada, que ha sido creada de nuevo, debe vivir otra vida, debe tener otra conducta distinta, diferente. Pero hay personas como esta iglesia, por ejemplo, que esta iglesia, por alguna razón, por algún motivo, esta congregación no había aprendido muchas cosas. Bueno, porque claro, en ese tiempo, recuerde que todavía la Biblia estaban en las sinagogas, uno no lo tenía en la casa, tenía algunos fragmentos de repente, pero hoy lo tenemos todo en un solo volumen, tenemos, ¿verdad?, la Biblia, y para nosotros es una bendición tener la Biblia así. Ahora, entonces, una persona que ha nacido de nuevo demanda de ellos una nueva conducta en todos los campos de la vida. Pero Pablo va a ponerle el dedo sobre la llaga, va a tocar una área sensible de las personas de esa congregación y va a hablarles sobre la vida conyugal.
Es verdad que esta área es tan sensible que nadie está dispuesto que se toque esta área. Dice, no, esta es mi vida privada, ¿verdad? Y algunos no quieren que se toque esa vida secreta que tienen. Pero cuando se ha nacido de nuevo, escuche esto, y se está bajo el gobierno del Espíritu, se necesita conocer cómo se debe caminar o cómo me debo conducir en la vida privada de cada persona. ¿Por qué? Porque para Dios no existe la vida privada, porque Dios conoce todos los secretos de las personas, aún los detalles. Yo no puedo decir, esta es mi vida secreta. Bueno, secreta es pues para la gente, pero para Dios no. Entonces, y Dios se la revela a sus hijos, a sus siervos, para decir, mira, este hijo está caminando así, así, así. Esta hija está caminando así, así, así. Así que ándale y dile. Y en algunos casos Dios le revela toda la vida. Así que díselo así, dile que está caminando de esta manera, dile que está viviendo de esta manera. Y Dios, justamente, esta iglesia tenía ciertas dificultades, tenía ciertos hábitos, ciertas costumbres culturales que no habían dejado. Ellos ya se habían convertido a Cristo, estaban viviendo por la fe, caminaban por la fe, estaban llenos del Espíritu, pero habían cosas en su vida que ellos no lo habían dejado. Por eso que el apóstol, bajo esa premisa, les va a decir, hermanos, tengo algo más que decirles. El apóstol va a hablarles allí en el libro de Tesalonicenses, que estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8, estoy leyendo la versión, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, PDT. Ya, la Biblia, Palabra de Dios para Todos. En esta versión me pareció interesante poder leerles este pasaje de Dios, de aquí para la iglesia. Entonces, el apóstol, luego que conoce el problema de la iglesia, cómo es que la iglesia está viviendo una vida, digamos, no muy agradable, no muy correcta. Entonces el apóstol va a decirle lo siguiente, hermanos, y es interesante cómo empieza, hermanos, tengo algo más que decirles. Ya les enseñamos a vivir de la forma que Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera. Ahora los animamos y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen más. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya están cumpliendo, es verdad, ya están caminando de cierta manera que agrada a Dios. Pero hay cosas que todavía ustedes no han podido superar y ustedes tienen que esforzarse más. Versículo 2. Conocen muy bien todo lo que les dijimos por la autoridad del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la vida, dice, de inmoralidad sexual. Versículo 4. Y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleven a la pureza y honren a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esta manera. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Versículo 8. El que se niegue a obedecer estas enseñanzas no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien da su Espíritu Santo. Qué tremenda exhortación del apóstol aquí a la iglesia. ¿Cuál era el problema, hermanos? Bueno, esta exhortación del apóstol muestra los graves problemas inmorales que había en la iglesia, en la vida conyugal, allí en las parejas. Recuerde que esta iglesia estaba en Tesalónica y obviamente la ciudad de Tesalónica procedía de una cultura griega que no tenían idea de lo que es la pureza moral o de lo que Jesús había enseñado respecto al matrimonio. La cultura tesalónica era una cultura que había
que había sido pues obviamente enseñada por toda la cultura griega sobre lo que era la vida moral. Y ellos vivían su moralidad a su manera. Así que Pablo les recuerda aquí y les va a decir, hermanos, ustedes no pueden vivir la moral, su vida conyugal, de la manera, según el concepto griego, según el concepto cultural. No, ya no es así. Mire, para ellos el amor libre no era pecado, era su libertad, era el amor libre. Para ellos no había ese problema. Para ellos no había problema de la masturbación, era normal. Para ellos eso era legal, no había problema en ellos. Incluso, mire, la inmoralidad sexual, esa era su libertad. Ese era el mundo griego. Y es más, en el mundo griego, ya les hemos enseñado en otro tiempo, en el mundo griego, y les quiero recordar esto, en el mundo griego, había el concepto, un mal concepto obviamente, el concepto donde se consideraba que el hombre era superior a la mujer. Y aunque los griegos resaltaban la belleza femenina, por eso hay grandes esculturas, ¿no?, de la belleza femenina, aunque los griegos resaltaban la belleza femenina, sin embargo consideraban que la mujer era inferior al varón y que era para tener hijos, era una persona con quien se podía tener hijos. Pero para amar a una persona se necesitaba un hombre. Así que entonces un hombre tenía otro hombre para amar y tenía una mujer para procrear hijos. Ese era el mundo griego. Lea la literatura. Ese era el mundo griego. ¿Eso era pecado? No. Entonces, cuando la iglesia de Tesalónica viene al Señor, viene con toda esa formación cultural. Y muchos de ellos tienen esa vida. Entonces, cuando vienen al Señor, cuando vienen a Cristo, el apóstol dice, hermano, eso no puede ser así. Usted no puede tener una mujer, otro hombre, o dos mujeres, no, usted no puede vivir así. Eso está mal, eso se llama adulterio. Claro, recuerdo que ellos no vienen de una cultura judía donde han aprendido lo que es el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, esos pecados de lascivia. Los judíos sabían eso, pero los griegos no sabían nada de esas cosas. Entonces Pablo les recuerda que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino que Dios nos ha llamado a la santificación. Así que el que desecha, dice esta enseñanza, no está rechazando a la persona, sino está rechazando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que Pablo sabe que este tipo de pecado violenta, el pecado del adulterio, de la fornicación, el pecado de la inmoralidad sexual, violenta la santidad del Espíritu, y lo contrista quien está llamado a guiarlos a toda verdad. Y por eso es que el apóstol va a instar al pueblo, va a instar a la iglesia a caminar en el Espíritu. Y esa es una de las tareas, hermanos, que nosotros debemos hacer, es caminar en el Espíritu. La iglesia tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Claro, entonces la iglesia de Tesalónica tenía ese problema, que ellos venían de unas costumbres. Mire, cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, tenemos que ir despojándonos de esas malas costumbres, de esos malos hábitos, ¿no? De esos malos hábitos. ¿Sabe? Estaba en una conferencia hace un tiempo atrás, hace algunos, no sé si un par de años o de repente un poco más, o 5 de repente un poco más atrás, estaba en una conferencia y entonces y se levantó una persona en medio de la conferencia a hacerme una pregunta, para preguntarme si es que él estaba haciendo bien. ¿Y qué es lo que cuál era su pregunta? Me decía así: yo no soy de los hombres que golpean, que le dan puñetes a su mujer, patadas a su mujer. Yo no soy de eso, decía él. Yo no soy ese tipo de persona. Yo, cuando mi esposa se porta mal, yo saco la correa y le doy duro, para que se porte bien, le hago a correazos, así en su trasero, ahí le doy. Eso es las palabras que él usaba, ¿no? Así le doy. Yo le digo, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Usted es su padre, qué? Eso no está bien.
Bueno, yo obviamente le exhorté duramente allí. Bueno, él me hizo una pregunta en público, había muchísima gente ahí en esa reunión, y bueno, y en público lo tuve que responder. Y eso fue muy grave, pero eso es su cultura. Él viene de una cultura donde, pues que sí, pues, el macho, el clásico macho, ¿no? El que golpea, el que golpea a su mujer. ¿Y quién ha dicho que el macho golpea a su mujer? El macho debe defender a su mujer, no golpearla. Pero ese es el problema de las culturas que vienen con cierta formación y piensan, entonces, llegan al Señor, llegan al camino de Dios, y a ciertas cosas cambian y otras cosas lo mantienen. Y así no es. Mire, cuando venimos al Señor, todos tenemos que cambiar. Y eso es el Espíritu Santo. Él hace ese trabajo. Él nos va a ayudar a que hagamos ese trabajo. Y por eso el creyente, hermano, ha sido libertado ya del pecado. Somos gente libre y debemos caminar en el Espíritu. Tenemos que saber que somos gente libre. No estamos bajo esos parámetros, esas costumbres culturales. Ya no. Nosotros estamos bajo la cultura del Espíritu, bajo la cultura de Dios. Y ahí nosotros tenemos que caminar. El creyente ha sido libertado de la ley y de la ley del pecado, pero está sujeto a la ley del Espíritu. La libertad es una palabra que muchos la aman, pero que no debe confundirse con el libertinaje. Si bien es cierto que el creyente ha sido libertado de la ley, no es libre para dar rienda suelta a sus apetitos carnales, sino para vivir bajo la ley del Espíritu. Y esa es una de las cosas que tenemos que ir enseñándoles. Mire, la libertad no debe usarse para satisfacer los deseos e impulsos pecaminosos que están gobernados por el alma, que se resiste a ser gobernada por el Espíritu, porque el alma no quiere ser gobernada por el Espíritu, él quiere seguir gobernando. Y claro, mire cómo ha llevado nuestra vida al desastre. Nuestra alma quiere que sigamos nosotros bajo su parámetro. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros seguimos bajo el gobierno del alma, que todavía no ha sido regenerada, que no ha sido cambiada, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que saber que si no nos dejamos guiar por el Espíritu, nuestra alma nos va a volver a la corrupción. Y por eso es que el Señor dice, no caminemos en la carne, para hablar acerca de nuestra alma corrompida, que todavía no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y cuando habla de la palabra carne, dice que no andemos en la carne. Esta palabra carne se usa para dar a entender las tendencias malignas, pecaminosas dentro de nosotros que conducen a la satisfacción egoísta y a las rencillas. Porque claro, las personas quieren satisfacer sus deseos, su cólera, su rabia. De este modo, los deseos que provienen de la carne son opuestos a los deseos que provienen del Espíritu. No es suficiente el haber sido bautizados en el Espíritu. Es importante, es necesario, es urgente que toda persona sea bautizada con el Espíritu. Pero ahí no quede la cosa. Eso no es el fin. Eso no es el objetivo principal. El objetivo principal es que la persona aprenda a vivir bajo la dirección del Espíritu. Se requiere vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para tener victoria sobre los deseos carnales, sobre los impulsos que la carne te quiere gobernar. Porque así es la carne te quiere gobernar, te quiere secuestrar tus emociones. Pero cuando vives en el Espíritu, eso va a ser muy importante. Ahora, miremos a otra iglesia. Ya vimos a la iglesia de Tesalónica, ahora miremos a otra iglesia. Y qué importante que la iglesia de Tesalónica tuvo que aprender a dejar sus malos hábitos sexuales, a dejar sus corrupciones sexuales para vivir bajo el Espíritu Santo. Y claro, cuando uno vive bajo el Espíritu Santo, hermano, es posible dejar todo desorden sexual. Ahora miremos aquí a la iglesia de Galacia. Los primeros hermanos de la iglesia de Galacia eran personas violentas que daban rienda suelta a sus emociones agresivas, de tal manera que el apóstol les va a decir allí en Gálatas 5:15,
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estos hermanos se estaban mordiendo, es decir, andaban peleando, andaban ellos quitándose, andaban reclamándose, andaban criticándose, andaban señalándose. Y Pablo dice, oiga, Pablo va a usar esta expresión, si os mordéis y os coméis unos a otros. Mire, realmente eran muy violentos. Y entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué las personas son agresivas? Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 1, hace dos preguntas importantes. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Y luego hace otra pregunta a manera de respuesta y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces aquí Santiago dice que los pleitos y las contiendas que se generan en el hogar o en una comunidad o en un barrio o en un grupo de personas, dicen, es a consecuencia de las pasiones que uno tiene que combaten entre sí. Eso es el problema. Así que los pleitos en una pareja o en una familia o en una congregación es una muestra que no están caminando en el Espíritu, no están viviendo en el Espíritu. Porque si uno camina en el Espíritu, definitivamente no va a satisfacer los deseos de la carne, esos deseos perversos, pecaminosos del corazón o de la mente. El único modo de conseguir la victoria en este conflicto entre la carne y el Espíritu es que ambas personas se pongan totalmente bajo el gobierno del Espíritu Santo y se dejen guiar por el Espíritu que les va a llevar mediante la palabra de Dios a buen camino. Por eso es importante que las parejas que son creyentes lleven su caso delante del Señor. Resuelvan su caso delante del Señor. Y el Espíritu Santo que está allí les va a ayudar. Pero déjense guiar por el Espíritu. Déjense encaminar por el Espíritu del Señor. Ahora, caminar en el Espíritu y seguir y ser guiado por el Espíritu es importante. Es algo más que ver milagros y señales. Ahora, no está mal ver señales y milagros y todos anhelamos, todos deseamos que hayan milagros, sanidades, señales, prodigios en todo lugar. Eso está bien, pero eso lo hace el Espíritu Santo, recuerde. Y eso es para la gloria del Espíritu Santo y eso es para la magnificencia de Dios. Sin embargo, vivir bajo el gobierno del Espíritu es tener victoria sobre los deseos, esos impulsos de la carne. Significa la crucifixión de esos deseos malignos. Significa cultivar el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es el mejor antídoto para los deseos de la carne. Así que toda persona, hermano, que está siendo guiada por el Espíritu, ha crucificado la carne. Gloria a Dios, ha crucificado la carne. Jesucristo quiere que su iglesia viva bajo la dirección del Espíritu, por cuyo motivo fue enviado. Por eso Dios envió a su Espíritu. ¿Para qué? Para que la iglesia viviera bajo el Espíritu. Mire, Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, Él fue lleno del Espíritu Santo, eso ya lo vimos. Fue lleno del Espíritu Santo. Habló por el Espíritu, ministró por el Espíritu, oró en el Espíritu, caminó en el Espíritu, hizo los milagros por el Espíritu y murió bajo la obra del Espíritu. El Espíritu estuvo allí con Él, ayudándole en su muerte. Allí estuvo a que cumpliera la obra. ¿Se acuerdan ustedes? Que también eso habíamos hablado. Muy bien, entonces el Espíritu Santo ha estado en la vida de Jesús en todo momento y en todo tiempo. Ahora bien, Jesús conocía a sus discípulos, por supuesto. El Espíritu, los discípulos tenían al Espíritu Santo en su corazón. No.
los apóstoles hablaban por el Espíritu? No. ¿Cómo actuaban los apóstoles en el tiempo de Cristo? Bueno, eran temerosos, eran miedosos, eran cobardes, eran gente sin fe. Jesús muchas veces le dijo, hombre de poca fe. ¿Se acuerdan eso? Claro. Entonces, y por eso Jesús sabía que era necesario que Él se fuera para que les enviara el Espíritu Santo, para que esté dentro de ellos. Y entonces, así como Jesús fue potencializado con el Espíritu, también era necesario que sus apóstoles lo sean para que cumplan con la tarea, para que tengan una vida agradable a Dios. Entonces, y eso es lo que el Señor va a hacer. Entonces, la iglesia naciente, esta iglesia naciente de Galacia, había caído en hechos pecaminosos, perversos, que no diferían del comportamiento de las personas que no conocían al Señor. Por tal motivo, el apóstol, con la autoridad que tenía del Espíritu Santo, exhorta a los creyentes a ponerse bajo la dirección del Espíritu para que vivan de acuerdo a las normas del Espíritu. Mira lo que va a decir el libro de Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16. 5:16. Mira lo que dice. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego agrega, y como la lista es larga, dice, y cosas semejantes. Y cosas semejantes a toda esta lista que acaba de hablar. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Y ahora ya tenemos un inconveniente aquí. Ahora el apóstol va a resaltar, va a subrayar algo aquí. Primeramente, está diciendo que las personas, que los creyentes andan satisfaciendo los deseos de su carne. ¿Y qué es satisfacer el deseo de la carne? Es satisfacer un deseo, un apetito carnal. Por ejemplo, si usted se llena de cólera, está de cólera, y en ese momento, ¿qué le impulsa a hacer en su ser? Renegar. ¡Ay! Su rostro cambia. ¡Oh! Cambia su rostro. Cambia su manera, su semblante cambia. Porque está satisfaciendo su carne. Y habla. ¡Ay! ¿Qué te has creído? Tarado. Sonso. Y cosas como esas. Y después que ya le gritó, se lo merecía. ¿Qué ha hecho? Ha satisfecho su carne. Y eso es lo que pasa a veces con algunos padres. Algunos padres, en vez de corregir a sus hijos, satisfacen su carne y no corrijan a sus hijos. Algunos, en vez de amar a sus hijos, violentan a sus hijos. Y entonces, de repente el chico hace algo no agradable, y ¿qué hace? ¡Pah! Su manazo. ¡Quieto! ¿Eso es corregir? ¿Eso es disciplinar? No, eso es maltratar. Eso se llama abuso. Ha satisfecho su carne. No lo corrigió, porque no lo enseñó. Mire, para corregir, primero hay que enseñar. Usted no puede corregir lo que no enseña. Usted no puede volver al camino a alguien si primero no lo ha puesto en el camino.
Primero hay que poner en el camino a alguien para corregirle. ¿Ah? Y es lo que está diciendo aquí. No satisfagáis. No. Y el problema es eso. Ahora, pregunto. Si usted anda satisfaciendo su carne, ¿está andando en el Espíritu? Sí, está andando en el Espíritu de la carne, pero no del Espíritu, no el Espíritu Santo. Usted está andando en sus deseos pecaminosos, pero no en el Espíritu Santo. Entonces, ¿y qué dice aquí el Señor? Los que practican tales cosas, eso sería bueno que lo subraye y lo ponga ahí en su espejo todos los días. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted quiere entrar en el reino de Dios? ¿Usted quiere pertenecer al reino de Dios? ¿Usted quiere realmente alcanzar el reino de Dios? Usted no puede practicar esas cosas, querido. Entonces, cada persona que va a vivir bajo la dirección del Espíritu tiene que saber que ya no pertenece al sistema mundanal. Jesús, cuando oró al Padre, dijo: Padre, mira, ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo. Antes eran borrachos, antes eran peleanderos, antes eran unos fornicarios, antes eran unos adúlteros, antes andaban en la inmundicia, antes andaban peleando, andaban en disensiones, eran herejes, eran envidiosos, eran homicidas. Pero eso era antes. Ahora ya no son, ahora todo cambió en ellos, ahora son gente distinta, son gente diferente, han nacido de nuevo, gloria a Dios. Y esa gente, está orando Jesús al Padre y dice: Señor, ellos están en este mundo, pero ya no son de este mundo. Por favor, guárdalos, líbralos del mal. Guárdalos, Señor, de las presiones del mundo, de los amigos, de los parientes que los empujan a vivir como ellos quieren, como ellos viven. Por favor, guárdalos a ellos. Y esa oración no solamente fue para los apóstoles, también es para nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, por eso dice Pablo: les amonesto, hermanos. Ya no pueden vivir. Si usted dice, mire, el deseo del Espíritu es uno y el deseo de la carne es otro. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que usted sea santo, que usted sea correcto, que usted sea justo, que usted sea veraz, que usted sea honesto, que usted sea verídico. Mire, y todo lo demás, y cosas como estas, el Espíritu le va a llevar siempre a lo correcto, a lo justo, a lo verdadero. ¿La carne qué te va a llevar? A lo otro, a lo que vivías antiguamente. Entonces, mi pregunta es: ¿está usted siendo guiado por el Espíritu? Porque Jesucristo envió a su Espíritu Santo para que Él nos guiara, para que Él nos encaminara, para que nosotros viviéramos con Él. Para que no vivamos. Ahora, y esto no es un asunto religioso, querido, de sí, pues por el Espíritu Santo, yo no me queda otra cosa, pues por mí fuera, y a veces ya por mí ya le hubiese chancado. Pero el Espíritu no quiere. Eso es religioso. Eso es religioso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está lleno del Espíritu, ya no es usted guiándose, moviéndose. Es el Espíritu Santo a través de usted. Y eso es lo que Dios quiere. Quiero terminar, permítame terminar, por favor. Entonces, aquí el apóstol habla pues de las obras de la carne, ¿no? Entonces habla, lo ponen en tres grupos, ¿no? Allí sobre lo que es las obras de la carne. Pero voy a terminar porque el tiempo se me fue. Finalmente, mis queridos, todo creyente que está identificado con el Cristo crucificado, resucitado y glorificado, ha crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Pablo dice que el creyente crucificado no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, dice Romanos 8:4, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el versículo 5 dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pregunta: ¿usted en qué anda pensando? ¿Anda pensando en las cosas de la carne o anda pensando en las cosas del Espíritu?
Si usted está lleno del Espíritu, así como las personas se llenan de licor y cuando están bajo los efectos del licor, están solamente pensando en el licor, los que están llenos del Espíritu solamente están pensando en las cosas del Espíritu. ¿Usted en qué está pensando? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Eso no va a determinar si usted está viviendo, realmente está caminando con el Espíritu o no. Así que esta victoria debe ser real, hermano, en la vida de todo creyente. Nosotros como creyentes vivimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por el Espíritu. A manera de conclusión, el creyente que ha nacido de nuevo debe vivir su nueva vida con la dirección del Espíritu Santo. ¿Cree usted eso? Lo voy a repetir. El creyente que ha nacido de nuevo debe vivir su nueva vida con la dirección del Espíritu Santo, con la guía con el Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, amados, nuestra vieja naturaleza siempre tratará de oponerse al gobierno del Espíritu Santo, porque no quiere perder el gobierno de la vida de la persona. La vieja naturaleza no lo quiere perder, el gobierno. La vieja naturaleza está dominada por el pecado y sus hechos, de modo que no quiere perder vigencia. Por eso tratará de seguir gobernando la vida de las personas por medio de los deseos engañosos del pecado. Tenga cuidado con sus deseos. Diga al Espíritu Santo, controla mis deseos. Controla mis deseos, controla mis hábitos, controla mis costumbres. Ponga sus costumbres bajo el gobierno del Espíritu Santo. Ponga sus hábitos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Ponga sus pensamientos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Ponga sus palabras bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre espiritual necesariamente necesita de la dirección del Espíritu Santo para llevar una vida bajo su gobierno. No se puede ser un hombre espiritual si no se está bajo el gobierno del Espíritu. Usted no puede agradar a Dios si el Espíritu no está con usted. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, qué palabra tan linda, qué palabra tan confrontadora, qué palabra tan real, que nos enseña, Señor, que así como Cristo vivió todos los días de su vida bajo la dirección del Espíritu Santo, también nosotros hoy debemos vivir bajo ese mismo Espíritu, bajo su dirección. Si Cristo triunfó y venció, y aún a sus enemigos que se levantaron contra Él, supo contestarlos, hablarlos, es porque el Espíritu estaba allí en su mente, en su corazón, en sus emociones, en sus decisiones. Señor, que este Espíritu también esté en mi corazón, en mi mente, en mis emociones, en mis decisiones, en mis palabras. Padre, oro por cada hermano que está, Señor, conectado en este momento. Oro, Señor, por cada hermano que está participando de este culto en esta hora. Señor, mira su corazón. Tú sabes, Señor, si es que ese hermano, si es que esa hermana, si es que ese joven, ese adolescente, ese niño, ese adulto, ese anciano, tú sabes si es que realmente está viviendo con el Espíritu o está satisfaciendo su carne. Oh Señor, tu palabra nos acaba de decir algo tremendo en esta mañana. Nos está diciendo quienes satisfacen los deseos de su carne, que los que practican tales cosas, porque satisfacer la carne es practicar hábitos, satisfacer los deseos que hay en nuestra carne, es practicar pecados. Y dice tu palabra, que ustedes practican eso, lo siento mucho, pero no heredarán el reino de Dios. Señor, perdona, límpianos. Nosotros no queremos ser excluidos del reino de Dios. No queremos
Así como Adán y Eva fueron sacados del paraíso, echados del paraíso, porque no mantuvieron su santidad, nosotros no queremos ser echados de tu reino. Queremos heredar el reino de Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, tenemos una nueva semana para caminar y cada día entregarnos más a la dirección y al gobierno del Espíritu. Nos vemos mañana en el devocional. Que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo. Bendiciones. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo nuestro Dios es bueno. Como en esta oportunidad que nos ha dejado esta reflexión de su palabra a través de nuestro pastor César Martel. Muchas gracias, pastor, que Dios lo siga usando grandemente a través de su palabra. Gloria al Señor. Muy bien, ¿qué les parece si en ese espíritu de adoración nosotros vamos a darle al Señor las ofrendas, los diezmos y también para la obra de las misiones? Pero quiero dejarle un versículo antes de poder recoger las ofrendas que dice así: riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Muy bien, ahora sí. ¿Qué les parece si recogemos? Pase por ahí el ofrendero de la casa, ahí para que todos los que están reunidos puedan ofrendar en esta hora. Ustedes saben que esta es una forma de que nosotros en el hogar podamos ofrendar, pero también ahí en nuestra pantalla nos va a salir las cuentas de la iglesia para que usted también lo pueda depositar, ¿ya? Así que todos estamos comprometidos, hermanos, a darle lo que le pertenece al Señor. Y vamos a presentarlo delante de Dios. ¿Qué les parece? Todos juntos vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Señor amado, que nos has dado, y también por esta oportunidad que podemos, Señor, traer los diezmos, las ofrendas y para la obra de las misiones, Señor, ante tu altar. Bendito Dios, que bendigas cada hogar, cada familia, cada negocio, cada empresa, cada trabajo. Bendito Dios, bendícelo grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Y recibe, Señor, lo que la iglesia voluntariamente está trayendo en este día, Señor, ante tu altar. Que sea un olor grato delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, después de ofrendar, solamente tenemos un anuncio para esta semana. No se olviden, hermanos, que seguimos con la ayuda social. Ya, ayuda social. Usted lo puede hacer físicamente, como también lo puede hacer por la cuenta de la iglesia. Pone la cuenta de la iglesia que va a salir en la pantalla también. Ya usted ya lo conoce, muchos de ustedes lo conocen. Y ahí pone ayuda social. Y los que lo quieren llevar presencialmente pueden hacerlo todos los sábados, hermanos, de 10 a 11 de la mañana. Ya, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y a partir de las 11 hasta las 11:30 se va a estar repartiendo las canastas para las personas ya designadas. Todos estamos llamados a colaborar porque este es parte del reino de Dios también, hermanos. Hay mucha gente necesitada y que están contando con nosotros. Así que mejor es dar que recibir. ¿Está bien? Bien, están todos advertidos. Vamos a despedirnos de este lugar, hermanos. Vamos con nuestro lema: manos a la obra hasta terminar toda la obra. Y quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los siga protegiendo en el nombre de Jesús. Con nosotros será hasta la próxima, si Dios lo permite. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí.
trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Ríos de vida están brotando en mi interior. Fue inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.